Especiales HJCK. Arte. Con la magia del sonido que siempre evoca, hoy descubriremos relatos y voces de un universo llamado Enrique Grau. Tras 20 años de su partida, nos adentraremos en su vida y obra a través de algunas personas con las que él compartió. Henry Laguado, director del Festival de Cine de Bogotá. En La Langosta Azul hay un personaje que baila, ¿sí? Es él. Entonces, y eso era él, Gocetas. Rodolfo Castillo Grau, artista plástico y sobrino de Enrique Grau. Él ya era un gran dibujante y había hecho muchos retratos en su juventud, que él pintaba a mi abuela, pintaba a los primos, pintaba y así sucesivamente. Benedetta Salviati, cineasta y amiga del maestro. Y él me quiso hacer este retrato mío sobre Florencio con el río Arno que cruza. Y fue el primer retrato que Grau me hizo. Jorge Restrepo, curador y director de la Casa Museo Grau. Me acuerdo mucho que traje una vez una obra para certificar de los años 50 y ese día el maestro me hizo seguir a su estudio. Estuvimos platicando toda una mañana sobre esa obra. Eduardo Serrano, crítico de arte. Yo lo conocí en los primeros años 60, pero después yo me fui a Estados Unidos y fue después de los 70 cuando realmente nos hicimos muy amigos. Francia Escobar de Zárate, coleccionista, promotora cultural y amiga del maestro. Feliz, digámoslo así, de haber sido amiga de un grande de la cultura y de la plástica colombiana. Y bueno, por favor, su gran talento que nos conmueve y nos asombra permanentemente. Nadim Ospina, artista plástico y amigo del maestro. Claro, Grau era un hombre multidimensional, un hombre que trabajó en muchos campos de la cultura, del arte, que hizo una gran aportación, un jalar el sentido estético del arte colombiano. Belisario Mancipe, asistente y amigo del maestro Grau. El maestro después ya me metí al taller a trabajar con él. Él a lo último ya no veía hacer líneas pequeñas, pinceladas pequeñas, entonces me ponía a mí. Yo era feliz. Carlos Hacanamijoy, artista plástico y amigo del maestro. Justo en este momento quiero contarles que estoy viviendo en Cartagena. Ya llevo unos años acá, tengo mi estudio y estoy en un edificio icónico que se llama La Máquina de Escribir, en donde el maestro vivió. Fanny Buitrago, escritora y amiga del maestro. Grau tenía esa especialidad de hacerlo sentir a uno a su lado, con él, ¿no? Uno nunca estaba de visita y eso era muy hermoso. Maripaz Jaramillo, artista plástica y amiga del maestro. Siempre estuvimos en diferentes sitios juntos, en la FIAC en París, en Nueva York, en diferentes sitios internacionales. Entonces yo creo que para mí se me perdió un gran amigo. David Mansur, artista plástico y amigo del maestro. Y una noche llegué yo con una gran timidez, conocí a Grau. Yo nací en el 29 y Grau nació en el 20, o sea, casi me llevaba 10 años. Pero de pronto resultó un gran amigo y en realidad lo fue. Y por supuesto nos acompaña quien estuviera en esta casa, la HJCK, nuestro homenajeado, el artista Enrique Grau. La HJCK me hacía la difusión de la academia con la voz de Gloria Valencia de Castaño, gran amiga, y con todo ese encanto de su voz tan simpática, decía así: inscríbase ahora en la Academia de Dibujo
de Enrique Grau Araujo. Eso me lo hacía de balde, ¿no? Y la pasaba como 5 veces al día. Esta es su casa, maestro. Ahora permítanos adentrarnos en la suya. Buenos días, buongiorno, ¿cómo les va? Llegamos a la casa del maestro Grau, que es alegría, amor, mucho amor, se ve en sus obras de arte. Él pensó que su casa, allí en la 94, fuera el centro de su fundación, porque está pensada como una vila romana del Renacimiento, ¿no? Inspirada en las villas pompeyanas o villas romanas. Es una casa bastante grande, pero solamente tiene 2 habitaciones y un estudio muy grande. Fue la que albergó al maestro del año 88 hasta el 2004, cuando él fallece en esta casa. Su casa estuvo hecha por él. Él la hizo especialmente con su sobrino, Enrique Gómez Grau. Entonces es una casa muy especial y la gozó hasta el máximo. Esa casa que para mí tiene muchos recuerdos, el jardín, la sala, había un espejo fabuloso en esa sala, unas fiestas muy lindas. Bueno, entonces a mí me da como repelús la idea de ir a la casa y ponerme a llorar. Este 1 de abril la gran casona de la calle 94 con Séptima se siente aún más sola que nunca. Y es que han pasado 20 años desde que su dueño, el artista Enrique Grau Araujo, nos dejó un día como este. La soledad se percibe apenas uno entra. Definitivamente no es la casa donde otrora se escuchaba el eco propio de las fiestas, las copas y las risas, a las que tenía a sus invitados acostumbrados. Uno llegaba y entonces había toda clase de gente, de todas las edades, gente joven, gente mayor, intelectuales, escritores, pintores, jóvenes, viejos, de todas las edades. Casi todos los fines de semana o cada vez que hay una exposición en alguna parte, la gente terminaba en casa de Grau. Entonces, mucha gente, yo creo que del 100% de la gente que fue, el 96% fue alguien o ha sido alguien en la cultura. Muy importante. Estamos hablando de Botero, estamos hablando de Obregón, estamos hablando de Mansur. Y bueno, toda esa playa de artistas pues tenían una vida, yo no sé, eso como que se juntaron y eso fue como una explosión. Y ahí hacía Grau unas rumbas del otro mundo. A esas rumbas asistía toda la intelectualidad colombiana. Yo conocí ahí a Fanny Buitrago, a Gonzalo Arango, en fin, a toda la intelectualidad bogotana de ese momento, a Patricia Ariza, a Santiago García, en fin, a la gente que movía la vanguardia artística en Colombia, todas se reunían donde Grau, en esos fiestas que daba en la Colina de la Deshonra. Éramos los dos aves negras porque en el sentido, esas fiestas eran relativamente pecaminosas. Y él hacía una y a los 15 días hacía yo otra. Y no te cuento pues todo lo que pasaba en esas fiestas porque estaría toda la noche y además te asustarías. Eran sus fiestas que muchas veces esas fiestas terminaron haciendo una obra de arte. Con lo que tenía a la mano terminaba haciendo una obra muy espontánea. Estar en su casa era una experiencia fascinante, un encuentro de sensibilidades, de intelectualidad muy emocionante que no se ha repetido. Yo no encuentro que haya otro momento y otro grupo de artistas que hayan retomado la fascinación por este sentido de socialización lúdica tan interesante que era parte de la maravillosa personalidad de Grau. Yo tenía como 18 años y él me sacó a bailar. Y entonces yo bailé con el maestro Grau y entonces él me dijo, ¿tú qué quieres hacer? Y le dije, yo quiero ser pintora. Entonces dijo, bueno, entonces vamos a hacer, yo tengo un cuadro en mi casa que se llama Compañera en la Vida. Y eso fue lo que él me dijo, compañera en la vida. La mamá le decían la Bella Carmen, atraía
a todo el mundo porque además era muy simpática, muy encantadora. Y al papá le gustaba fundar clubes, le encantaba eso de la vida social, ¿no? Entonces para ellos fue una sorpresa la vocación de Enrique, pero que ellos sin darse cuenta fomentaron. Sus festines recordaban los que de niño presenciaba en Cartagena cuando su papá, don Enrique Grau Vélez, alcalde varias veces y presidente del club de la ciudad, servía de anfitrión en la amurallada. Cada 11 de noviembre, la casa paterna de nuestro pintor se llenaba de disfraces, de máscaras y bullerengue. Allí está Cartagena, la heroica. Allí está Cartagena, la heroica. Alegría, colores, música. Ya entendemos por qué, maestro, la suya también es una casa que expone todo tipo de antifaces. Si es que el teatro y las puestas en escena ya las practicaba usted de niño, en compañía de sus hermanas. Sí, él tenía hoy, en el taller tenía unos clóseres llenos de toda clase de ropa, de antifaces. En su estudio él guardaba vestidos, sombreros, abanicos, bueno, toda clase de artículos de mujer para hacer sus mujeres bellas que él trabajaba. Le fascinaba el disfraz, le fascinaba. Entonces me decía, ponte esto, ponte el otro. Amparo Grisales también le ponía unos vestidos de mi mamá traído de Florencia. En los trajes de disfraz, las plumas, las flores, los sombreros, él moría por el antifaz. La colección está en la Casa Grau, la colección de máscaras, ¿no? Como otro tipo de colecciones que tiene. Le daba una importancia a estos sombreros de la Belle Époque. Él los inventaba, porque claro, ya no estamos en la Belle Époque, pero él hacía la manera de que plumas, luces, toda clase de telas, de todo, resultaran y creaba una cosa muy alegre. Porque él también fue de teatro. Él también hacía escenografía. Ese afecto por el arte de las tablas, esa empatía por las cortinas y los decorados, uno lo percibe en su casa, maestro. Me hizo traer cortinas de Florencia que eran como parecidas del 1800. Aquí y allá parecen emerger los ecos de las voces de actrices de vaudeville, mientras fastuosos vestidos de ópera tiñen de elegancia la gran obra. De hecho, hay una obra que es icónica de teatro que se llama El Rey Lear y encantó a la gente y fue muy importante. Él siempre tuvo que ver con el teatro. Como el Teatro Adolfo Mejía. El Teatro Adolfo Mejía tiene ese techo maravilloso de las musas pintado por Grau y también otras partes del teatro están decoradas por él y yo creo que es pues una de las joyas más lindas que tiene Cartagena. Su amor por el arte de la dramaturgia lo llevó a decorar el telón de boca del Teatro Heredia, así como el plafón de la platea. En ese telón está la mano de él ofreciéndole a Cartagena flores, las flores del Caribe. Y está la ciudad que adoraba. Y en el cielo, en la parte frente de las flores, están las esculturas que había en Cartagena, o que hay en Cartagena, como los zapatos viejos. Casi 3 años le llevó tan estupenda empresa, levantada en más de 7 por 9 metros. En donde se ve, a la manera de los grandes teatros de ópera, una especie de elementos casi mitológicos, danzando, y un poco el reflejo de lo que era él. A él no le costaba nada combinar un ángel con Rita, combinar un demonio con Rita, combinar una flor con Rita y combinar el azul del cielo con Rita, y así
tengo en mi cerebro lo que alcancé a ver del Teatro Heredia de Cartagena. Ofrenda floral a Cartagena de Indias, en su historia y el triunfo de las musas, son esas sus dos obras majestuosas. Que se abra el telón. Archivo HJCK. Esta es una obra que me tomó alrededor de 2 años y medio a 3. Y mucho andamio, mucho sube y baja. Eso fue algo realmente, no diré agotador, porque cuando uno tiene entusiasmo por lo que está haciendo, no siente cansancio, no siente agotamiento ni nada. Al revés, conservo una memoria muy agradable que conservo un gran recuerdo. Para mí que él prácticamente nace pintor. A él le pasó lo mismo que a Picasso, que empiezan a dibujar prácticamente sin saber hablar bien, ¿no? Él tenía eso. Y entonces la mano yo creo que se le movía sola. Para mí, casi que se le movía sola. Enrique es un artista de un gran dibujante, por encima de todo, y usó ese dibujo para crear una serie de retratos ideales o no reales, ideales pero no reales, y fuera de eso, unas figuras a veces un poco misteriosas, con cierto sentido evocativo del tiempo. Uy, excelente, el maestro era muy perfeccionista. Él trabajaba ya esto yo me ponía a ponerle cuidado, él llegaba y se paraba, trabajaba un ratico a sus pinceladas y se sentaba en un sofá que tenía ahí al frente y analizaba. Duraba por ahí unos 15 minutos y volvía y se paraba y le daba otro retoque. Me parece que el maestro Grau fue uno de los grandes artistas colombianos y latinoamericanos. Especialmente en Colombia abrió la brecha del arte y de la cultura con su manifestación artística, pictórica en todos los aspectos, no solamente pintura y escultura, sino grabado y otras manifestaciones. Volviendo a su gran casa con madera y grandes bibliotecas, eso da fe del oculto que demostraba en cada conversación, teñida a veces de ironías, de un sentido agudo y crítico de la realidad, donde citaba pasajes de autores contemporáneos como clásicos. Él era una persona sumamente culta en todas las áreas. Él fue culto en cine, fue culto en literatura, en pintura, en escultura, en lo que uno hablara con Grau, Grau sabía. De los grandes, yo pienso que el que más leía, el más culto era el maestro Grau. Muestra eso en su biblioteca. Y muchos de los libros, tú los ves al final, están firmados. Cuando terminaba de leer el libro, lo firmaba. Es que el maestro tenía prácticamente 2 bibliotecas, una allí en la calle 94 y otra allá en Balconcitos. Me decía, mira, todos estos libros que hay aquí y todos son leídos. Tenía una biblioteca maravillosa y esa biblioteca, él me prestó varios libros sobre el cine para que pero tengo una anécdota, él me prestó los libros pero me dijo, pero usted puede hacer todas las artistas de cine que quieras, pero no a Greta Garbo, porque Greta Garbo es mía. Para muchos, maestro Grau, usted era de lejos el más estudiado y renacentista de los grandes exponentes de las artes, que la crítica Marta Traba elevó a los altares. Archivo HJCK. En la época de Marta eso se convirtió un poco como un divismo, algo de los divos. José Gómez Sicre era un divo. Él tenía sus teorías y las hacía resonar por todo el continente con un tono de autoridad tremendo. Marta Traba encontró en Colombia un eco que pocos críticos han podido tener. Marta lo adoró y él adoró a Marta Traba, como todos los artistas de la generación travista, que son, tú sabes, Botero, Obregón, Grau, Biederman, Negrete y Ramírez. Y hace parte de lo que se llamó, según Marta Traba, el arte moderno colombiano. Estamos hablando de los 70. Los periódicos les dedicaban páginas enteras a los artistas. Archivo HJCK. Uno de los grandes amigos de Enrique Grau, si no estoy equivocado, usted me corrige, maestro, es Alejandro Obregón. Quisiera hablarnos de su amistad con él.
Yo con Alejandro fuimos muy amigos de tiempo completo. Alejandro desde Barranquilla, yo en Cartagena, nos encontrábamos, pasandeábamos juntos, yo iba a la cueva, él venía a Cartagena y después aquí en Bogotá. Estuvimos juntos en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional. Con Alejandro fueron muy amigos en Bellas Artes, muy amigos de jóvenes y tuvieron un momento, un desfase. Entiendo que por una mujer. Y sí, se reconciliaron de alguna manera, pero entiendo que nunca más fueron amigos. Entre Obregón y Grau había una gran distancia. Ellos no se querían mucho, pero bueno, pero se respetaban. Algo que se echa de menos en su casa es eso que hoy en día sobra por montones, las pantallas. Y pensar que usted fue pionero en los sets y bastidores de ese aparato que llamaban televisión. Por ahí supe que él empezó haciendo obras para la televisión. Archivo HJCK. Sí, yo fui el primer escenógrafo que tuvo la televisión colombiana. La televisión era blanco y negro. Y fuera de eso era directa, no había grabación previa. Así que todo había que hacerlo en una forma rápida, cambiar escenarios, ¿no? Los escenarios partían desde Gloria Valencia de Castaño, le puse yo un gabinetico pequeño con su escritorio y unas láminas japonesas que yo tenía en mi casa. Y eso lo iba yo quitando y agrandando hasta llegar al último programa. Con el padre García Herreros, a él le tocó armar la imagen o la escenografía para cuando hablara el padre. Y él se encontró 2 palos y los puso así. Esos palos que todavía están, o más o menos la misma idea, eso fue idea de Grau. Con gran crítica y mordacidad, propia de su irreverencia, aún veo en su casona algunas figuras regordetas y a mujeres ataviadas de formas desproporcionadas. Archivo HJCK. Sí, yo escogí el personaje de la duquesa de Alba, la Cayetana como le decían, por el hecho de que ella tuvo una vida tan accidentada y tan llena de altos y bajos, que me pareció un personaje divertido para ponerlo a hacer los oficios más absurdos. Tú tienes la duquesa fotógrafa con una cámara fotográfica de parque, la duquesa que llamo yo ornitológica, con un pajarito en la mano y una serie de objetos cursis. En todo caso, el personaje es simplemente un pretexto para crear un mundo de formas y color. Queda como un recuerdo, pero un recuerdo al mismo tiempo que estoy contento de que no vuelva, ¿no? En el fondo hay una especie de adiós a este mundo cursi, lleno de encajes, de mitos y de un tipo de vida también que no puede volver, ¿no? Grau era de crítico tremendo. Toda esta cosa de la señora llena de plumas y de collares y de sombreros es una crítica a la frivolidad de la sociedad contemporánea. Me parece que él tuvo la capacidad de manera plástica mostrar todo su tiempo y su espacio, la percepción que él tenía del tiempo y del espacio, de esa manera tan maravillosa que nos compartió. Se dedicó al retrato, comenzó a hacer sus primeros retratos a personas importantes, en Cali, por ejemplo, que hizo muchos retratos allá. Entonces comenzó esa explosión de clientela. Estábamos en una reunión en mi casa, en Cali, y entonces de pronto me dijo, tráigame un papel y un lápiz y un carboncillo. Y yo le dije, ¿para qué quiere, maestro? Dijo, porque le voy a hacer un retrato. Entonces el retrato es en 2 colores, es negro y sepia. Entonces él me dice, tú tienes 2 personalidades, por eso te voy a pintar en 2 colores, porque tú tienes 2 personalidades. Entonces mi cuadro es una parte negra, que está la mitad de la cara es negra con el ojo y esto, la mitad de la otra cara es sepia y en la parte de acá está mi mano. También los retratos de las señoras de Colombia, de Gloria Sea, de Maritza Uribe de Urdinola, las 2 directoras de los museos, de las señoras de Cartagena, en fin, y los retratos son hermosos.
aunque las engordaba y a la señora no le gustaba mucho la gordura. Comparto la visión del crítico de arte Eduardo Serrano, que las suyas son unas fofas muy distintas a las de su amigo y compadre de andanzas, Fernando Botero. Es una figura robusta, no gorda. La pintura de Botero es gorda, la de Grau es robusta y es más creíble la gordura. Las figuras de Grau uno las ve y sabe que pueden existir, que hay personas así. Y Grau aprovechó su trabajo figurativo para hacer una crítica social muy sutil, pero también muy hiriente. Porque él no hacía sino burlarse de la clase a la que pertenecía y ponerla en evidencia. Todas esas mujeres con sombrero, todas esas cosas, todo era muy divertido, muy simpático y la gente feliz, pero en el fondo había una crítica social. Como crítico fue la primera parte de su obra, donde pintaba a la gente delgada, con hambre, los pordioseros, etcétera, etcétera. Que era una crítica a la sociedad donde pintó trabajadores, obreros de la construcción, de la metalurgia, los pintó en esa época, después pasa a ese periodo cubista y es un trazo perfecto el que tiene. No, él fue definitivamente una persona muy crítica. A mí me parece tan injusto que la gente ve las obras de Grau, de estas señoras ensombreradas, etcétera, y piensa que ese era que él las pintaba porque las admiraba. Él las pintaba porque las criticaba. Era una crítica. Subir hasta su alcoba, en el piso segundo de su morada, es como entrar cual psicoanalista a remover recuerdos. Veo cabezas de muñecas. Y le hacía unas muñecas de tamaño físico normal. Y le hacía que eran sus compañeras, después las ponía sentadas al lado de él para conversar cuando no había nadie. Le encantaban las muñecas de trapo. Y en una ocasión tuvo una de cuerpo entero, como una persona, la tenía en Cartagena en una silla. Entonces yo me acuerdo que la primera vez que llegué con mis maletas como a las 2 de la tarde, eso que era calor, y entro y de pronto una señora ahí sentada y yo, una señora rarísima, y me fue dando pánico. Y yo, ¿qué? Hasta que me di cuenta que era una muñeca de trapo que se las hacía una empleada. Y junto a estas, también esas otras muñecas, las manos que lo obsesionan. Sobre todo, se caracteriza por las manos. La importancia de Grau es que tú ves un cuadro y dices, eso es Grau. Y entonces, por ejemplo, ponía mi mano así y la de María Isabel así. Entonces así dibujaba el contorno y después así. Y entonces hacía un cuadro con las manos nuestras y lo firmaba para María Isabel y Rodolfo, no sé qué, y así. Son únicas esas manos, es tan difícil pintarlas. Solo él podía hacer una mano y uno sentir esa fuerza con ese cariño que le entregaba ese detalle a una persona, en el caso mío, que fui también una afortunada de recibir ese detalle. Ahí reposa y me acompaña el pequeño cuadrito que me llevó el maestro Enrique. Eso fue ya unos 6 meses antes de irse. En mi retrato estoy yo y está una mano mía así, puesta así, con diferentes líneas de diferentes colores. Entonces él ahí marcaba lo que pasaba en la vida de uno y le decía, vas a hacer esto, vas a hacer esto, vas a vivir largo, vas a tener tiempo para pintar, vas a ser famosa. Él le leía a uno la suerte, muy bello. Una de esas manos, cual consultorio de Homeo Patachino, decora la portada de uno de sus libros, el del barón von Humboldt, donde deja ver la majestuosidad de su gran trazo en sus dibujos que se levantan a mano alzada con gran naturalidad. Realmente maestro, sus dibujos impresionan. Entonces mira, escrito por Enrique Grau. Y una maravilla de libro, con dibujos, con su letra. Bueno, sí, no, Grau fue
lo digo sin ambaje, fue el mejor dibujante colombiano de la segunda parte del siglo XX. Increíble su manejo de las sombras, del lápiz, su manera de dibujar con líneas verticales y horizontales unidas, en fin. Y además él tenía esa línea fácil que se le volvía delgada o se le volvía gruesa, depende de cómo él pusiera la mano, y cuando era gruesa implicaba volumen y cuando era delgada implicaba simplemente la representación del tema que fuera. No, es que el dibujo de Grau era un dibujo muy especial, era un dibujo muy gráfico y era una persona que trabajaba una mujer, un hombre, un paisaje, una María Mulata, lo que fuera, y lo hacía maravillosamente. No, un gran dibujante y técnicamente hablando desde el punto de vista de su técnica como pintor, era consumado totalmente, es decir, el manejo del óleo, eso es una cosa, allí se hace el maestro. Un trazo muy seguro, muy firme, se caracteriza ese trazo, después de ser un trazo muy lineal, pasa a un trazo con un achurado, con un rayado que genera esos volúmenes. Lo apoya a veces con pastel, con témpera, pero es un trazo perfecto. Y junto con el dibujo, cada epígrafe o texto que lo acompaña, a manera de leyenda o manuscrito de viaje suyo, me recuerda en aquel libro la caligrafía de niña de colegio de religiosas, mientras va repasando los descubrimientos del varón von Humboldt. Con su letra, porque la imaginación de Enrique Grau era, para contar historias, lo tenía uno completamente así. Archivo HJCK. Este del barón von Humboldt está inspirado en aquella sensación que tenían los viajeros europeos en el siglo XIX, cuando llegaban a la América. Esa lujuria de vegetación, aquella cantidad de animales distintos, aquellas temperaturas extremas, todo eso los hacía a ellos sentir pisando, como quien dice, otro planeta. Usted mismo, como Humboldt, fue un gran explorador de nuevos mundos. Cartagena del mar, Cartagena, tesoro de leyenda. Muy caribe, muy cartagenero, muy colombiano. A través de sus obras nos muestra esa percepción particular que él tenía de la cultura, del arte, de lo que somos como pueblo, como nación, como país, como sociedad. Siempre fue costeño y siempre adoró su ciudad y siempre le gustó Bogotá y siempre pensó que Nueva York era también una manera de abrirse al mundo. Íbamos a los museos, él me llevaba a conocer el Metropolitan, ver el ala egipcia o el ala, bueno, así, después a las 8 de la noche nos sentábamos en el bar del Metropolitan, que hacían, según él decía, los mejores dry martini de Nueva York en el Metropolitan. Él llegaba, por ejemplo, a un bar para allá en Nueva York, en Woodstock, y se levantaba todas las viejitas y los tipos felices, el Latin Lover lo llamaban. Y él, esta parte humana de él era siempre como especulando en la gente el lado alegre de cada persona. Entonces yo puse a hacer gimnasia y me dice un día muy claramente: yo no aguanto esta vida sana de usted, don Mansur. Yo me voy a Nueva York, donde está la perversión que me encanta a mí. Y ahí me dejó con los crespos hechos y se fue. Conmigo jugaba. Él decía, estos curadores de hoy no saben nada. ¿Cómo se llama la escultura que está a la entrada del Metropolitan? Y me corchaba. Y se moría de la risa cada vez que me corchaba. Aunque yo a veces me preparaba. Nueva York fue su gran manzana y se la devoró como quiso. A veces me invitaba a almorzar en la mesa redonda que él había traído de Nueva York, que le fascinaba el recuerdo de New York,
porque él me hospedó en New York también. Me tocaba dormir en el taller de él, imagínense, y yo con los cuadros del maestro me despertaba con esta generosidad, esta maravilla. Qué privilegio que tuve yo. En Estados Unidos estudió en el Art Student League, a donde iban todos estos pintores alemanes que habían salido de la guerra, huyendo, y allá estaban enseñando, y eso creo que fue muy importante para él. Y ahí comenzó entonces a trabajar más como ya con un conocimiento mayor, fuera de la cosa autodidacta. Se codeó con los grandes y se tiñó de pop art, pero sobre todo de fotografía y cine. Se va a Nueva York y en Nueva York hace pues unas esculturas maravillosas, unas pinturas maravillosas, y su obra se vuelve un poquito pop, un poquito popular, un poquito pop. Entre otras cosas, él fue tal vez el único artista en Colombia serio que le ha parado bolas al arte popular. Hubo una historia muy simpática, y es que al papá de Grau le encantaba el cine. Entonces por las noches se iba a cine y llevaba al hijo pequeño. Entonces la cultura de Grau fue impresionante en ese sentido. La relación conmigo, que era muy atractiva y fue un gran compañero, tenía mucho que ver por el amor al cine que ambos teníamos, y en ese caso yo diría que intercambiábamos ideas de cine, no como hoy, que hoy en día uno puede tener en casa el cine que quiera. Y tenía películas de Super 8, y uno de los programas más agradables que yo me recuerdo de mi vida era quedarnos en la casita, prendíamos una chimenea que había y proyectábamos películas de Super 8 en un telón que tenía. Entonces la maquinita de proyección también, ¿te acuerdas de esas máquinas? Entonces veíamos a Godzilla en blanco y negro, veíamos El Zorro. Tenía una bonita colección de películas de Super 8. Sí, mucho. Él supo que yo había trabajado en Italia en cine, y antes de venir había trabajado en La Morte a Venecia con Visconti. Entonces también era un argumento, un tema que teníamos sobre cine, sobre las encuadraturas, sobre el cuadro de los personajes. Sí, este era un tema muy interesante con él, distintísimo a la pintura. Empezó a hacer cine. Primero que todo, hay una película icónica, como llaman ahora, colombiana, que es La Langosta Azul. La Langosta Azul es una película, digamos, surrealista, con mucho impacto en la cinematografía nacional. Es una película que era de Grau. Se ha tomado como si fuera de otra persona, pero la película, el autor de esa película, el director y el todo fue Grau, con la ayuda de su compatriota Nereo, que era el gran fotógrafo del momento. Archivo HJCK. Ya había hecho La Langosta Azul anteriormente con Álvaro Cepeda Zamudio y Luis Vicens. Entre los tres hicimos La Langosta Azul, inspirado en una idea de García Márquez. Yo después en Nueva York, cuando salió la cámara de 8 milímetros, hice La Pasión y Muerte de Margarita Gautier. Después de vuelta en Colombia, ya pensé más en algo más lineal, con una historia más pensada. Entonces me inspiré en La María de Jorge Isaac. María es una película muda de más o menos 50 minutos. Historia de María que la cambia un poco hacia el final, porque cuando María muere, que Efraín llega a la tumba, va con una escopeta. María siempre estuvo perseguida en esa película por las aves negras. Las aves negras eran como mostrando la enfermedad que tenía. Y entonces cuando llega Efraín, de ver que se le fue su amor, va con una escopeta a la tumba, y cuando llega allá ve el ave negra y coge la escopeta y mata al ave negra. Al matar al ave negra, habíamos visto un poquito antes a Jorge Isaacs escribiendo María, y entonces cuando pega la escopeta, le pega en la sien a Jorge Isaacs y lo mata. Archivo HJCK.
y él queda muerto sobre la tumba de María. En todo caso es de una crueldad todo, que hoy día yo pienso, bueno, yo que estaba, ¿cómo estaba yo? ¿No? Era completamente contra el romanticismo, ese es completamente, sí. Era un momento de eso que uno piensa que el romanticismo a veces no es muy bueno que digamos. Maestro Grau, de Estados Unidos y de su querida Italia, donde estudió, se trajo ese olor a modernismo y clasicismo, renacimiento, de geometría y de equilibrio. Bueno, Grau se fue a Europa a estudiar en los museos, a ver los museos. Y hay pinturas de él que recuerdan a los artistas del Renacimiento, especialmente yo diría que tal vez a Piero della Francesca, bueno. Pues obviamente Piero della Francesca, Paolo Uccello, Michelangelo, Leonardo, eran compinches de él, eran sus amigos, porque él conocía cualquier rinconcito de Florencia, era la curiosidad de un artista que quiere aprender, conocer. Cargado de conocimientos y sabiduría, amalgama sus estudios del viejo continente con el hombre caribe y con el pintor de negritudes y de María Mulatas. La supo fundir como ninguno. En ese sentido, me parece que él nos muestra, nos expresa de manera plástica un diario de cómo vivió su vida. Y él vivió intensamente tanto fuera de su taller como dentro de su taller y como en su espacio particular en su ciudad natal, Cartagena, luego Nueva York, luego Europa y luego Colombia, y nos compartió en su vida esas experiencias. Claro, el sentido de cosmopolitismo de Grau es una cosa fascinante, porque él tenía todos esos aspectos del sentido lúdico de lo caribeño, el sentido musical, el sentido colorístico, pero a la vez una educación refinada, un conocimiento de vivencia de primera mano de las circunstancias artísticas que logró expectar, que logró vivir en su estadía en Europa y en Estados Unidos, y luego pues su traslapo a la vivencia en Bogotá con un sentido de acogida crítica muy importante. Entonces Grau era una persona que tenía unos matices muy interesantes en su personalidad y desde luego en su producción artística. Archivo HJCK. Yo considero que influencias en mi arte he tenido varias. He tenido influencia de pintura mexicana, del arte italiano del Renacimiento, he tenido contactos con pintura de Picasso. Bueno, uno es hijo de su siglo, ¿no? Y de sus influencias. Cada vez que podía se iba para Cartagena. Y si uno ve toda la iconografía de él, todas las obras, todos los dibujos, está Cartagena, en muchas está presente. Mucho. Su alegría, su manera de manifestar en sus telas, en el papel, el colorido, la luz, las costumbres, la alegría del pueblo cartagenero, del pueblo caribe. Por ejemplo, uno ve sus mujeres morenas que pintaba, cartageneras, sus bodegones que eran frutas y todo eso totalmente caribe, y las María Mulatas que pintó tanto, las María Mulatas, porque su apartamento daba al mar, entonces él ahí se encontraba con las María Mulatas, que lo obsesionó y lo pintó muchísimas veces e hizo esculturas de María Mulatas. La María Mulata es un pájaro bravo, negro, pero un negro que casi se vuelve azul con la luz del sol. Es un pájaro ávido, pero generoso. Y a Grau le gustaba esta actitud de estos pájaros. Además, anatómicamente la María Mulata es
es bonita. Si ustedes la miran bien, tiene una proporción muy interesante, muy linda, desde el pico hasta el final de la cola. En su casa se divisa un gran patio, donde ponía a su asistente Belisario a llevar y traer. Su generosidad hacia él era como la que despliega el maestro hacia su discípulo, queriéndolo siempre ver crecer. Excelente patrón, excelente pintor, escultor. Con nosotros no se metía para nada. Él, cuando le decía a la señora de la cocina, sírvale primero el almuerzo a los muchachos y después a mí. Eso no lo hace cualquier patrón. Archivo HJCK. El contacto personal y diario con la gente de un barrio me hizo sentir a Colombia, me hizo sentir cómo la gente trabaja, el sastre, el peluquero, el carnicero, el que vende chatarra, el que compra chatarra, el que vende frutas, los que juegan tejo. Yo desde el taller que tenía se oía las explosiones del tejo, las rancheras de Vicente Fernández. Todo aquello me hacía sentir los gallos kikiriki cantando en el techo. Así que esto durante 2 años fue para mí una escuela de apreciar a Colombia y a su gente. He tenido mucha suerte. Ha sido una amistad maravillosa, pero he tenido mucha suerte de tener el cariño, la simpatía, las cosas que me enseñaba, las cosas que me explicaba, como me explicó en New York, los monumentos. Yo recuerdo a Enrique siempre con mucho afecto, que fue un gran amigo, y yo creo que, como siempre, le debo mucho porque él me presentó a críticos que después me sirvieron muchísimo. Siempre lo recuerdo por la avidez, la viveza, la imaginación y la alegría de vivir que francamente lo caracterizó, y aún el recuerdo lo hace a uno alegrar. Me da mucha alegría y me siento muy acompañada de un ser tan maravilloso y tan brillante y tan artista, tan completo como fue el maestro Enrique Grau. Con el maestro Grau tuve la oportunidad de compartir, que estuvimos también con el maestro Ramírez Villamizar y otros artistas, y ambos, tanto Ramírez Villamizar como el maestro Grau, se refirieron de una manera muy generosa sobre mi trabajo. Muy divertido en ese momento escucharlos a ellos, hablar sobre todo pues a estos grandes artistas del arte moderno en Colombia. Bueno, yo creo que el maestro Grau es uno de los artistas más importantes que ha dado Colombia al mundo. El maestro Grau es un excelente dibujante, magnífico creador, con el color también es maravilloso. Todo lo que él creó, todas sus diferentes series y todo eso son tan importantes, y yo cuando lo conocí yo era bastante joven, muy joven, y aprendí muchísimas cosas de él. Para mí es una ausencia casi diaria, porque fue una persona muy mía, muy cercana a mí, pero sin imposiciones. No era el amigo que había que llamar todos los días, tampoco él te llamaba todos los días, pero tenía una cosa maravillosa, que es que contaba contigo para todo lo alegre, para todo lo emocionante, para contarte historias, porque era un narrador absolutamente fabuloso y muy buen escritor también. Tengo una pieza, un papel, un pliego, que es una mujer también que él en algún momento en una fiesta, como era tan fiestero, pintó y tengo esas en lo que es pintura, y tengo una escultura que se llama Tango Azul, muy hermosa. Es una mujer que está un poco echada y escuchando la música, y me parece que es bella, hermosa, fantástica esa escultura. Cartagena de Indias, Cartagena del mar, Cartagena tesoro de leyendas, Cartagena reliquia colonial. Por algo quiso regalarle a Cartagena la obra escultórica de San Pedro Claver y el Esclavo. Allí no quiso pedestales,
No quiso que el español estuviera en una postura de ventaja sobre el negro. No quiso su firma sobre el primero. Sorprendentemente, los quiso inmortalizar caminando, uno al lado del otro, en situación de igualdad. Él pone a San Pedro hablando con el esclavo negro, un esclavo negro en Cartagena. Y entonces, ¿qué pasa? Él hubiera podido poner esa escultura en la mitad de la plaza de San Pedro. No, la puso a un lado. Y él dijo que no la pusieran en pedestal, sino a nivel de la tierra, como toca. Recuerdo de sus primeros trabajos, en especial con el que ganó el premio, Mulata, en donde empezó una mirada desde el interior de él, pensando en el ADN colombiano, en lo que somos como diversidad, como pueblo y como nación, y a partir de ahí mostró todas sus inquietudes de lo que él vivió personalmente. A él le importaba mucho la negritud, siempre tenía ese tema de la negritud, porque la negritud tiene sus recursos, ¿no? La música y los colores, cómo se vestían, y lo que producía gente de allá, de origen africana. Archivo HJCK. El recuerdo que conservo de San Pedro Claver en la hechura del monumento, que tiene 2,20 metros de alto y está compuesto de 2 figuras, el San Pedro Claver y el esclavo negro, que a su vez los dos representan, o simbolizan los derechos humanos. Ese es San Pedro Claver visto como autor y protector de los derechos humanos. Y esa es la fase que más me interesó a mí cuando me comisionaron el monumento. Ojalá lo sepan las generaciones que hoy solo lo ven como el decorado de una foto. Yo creo que en Cartagena, la gente de Cartagena sabe que Grau es una persona importante y que esa escultura es una escultura reivindicativa del pueblo de Cartagena y que por eso la respetan tanto. Tenía un enorme amor por Cartagena, al fin y al cabo él era de Cartagena y con Gómez Sicre fundó el Museo de Arte Moderno de Cartagena, que hoy en día es una atracción turística. Cuando va a Cartagena, la gente colombiana, extranjera, que ha conocido al maestro y va a Cartagena, lo primero que hace es preguntar la sala del maestro Enrique Grau. Entonces, como te digo, se podrían hacer muchísimas más cosas. Archivo HJCK. Encuentro mi obra renovada. Me encuentro a veces con cuadros que se me habían olvidado y es como ver viejos amigos o antiguos hijos que lo hacen que uno diga, ay caramba, ya me acordé, esto lo pinté en tal parte y en no sé qué, y me trae tantos recuerdos, porque realmente una retrospectiva es una colección de recuerdos para el autor, ¿no? Y esto hace que para mí sea doblemente valiosa como recuerdo y como encuentro plástico de momentos muy importantes en mi carrera. Vuelvo a su casa, convertida como usted lo quiso en Casa Museo Grau, donde no pocos han vejado y usurpado su obra. Mira, en obras podemos estar hablando de los 2.000 a 3.000 millones de pesos en la pérdida, pero no es tanto la pérdida económica. Lo más preocupante es la imagen de Grau, porque un artista como el maestro Grau, que yo tuve el placer de conocer en vida, que protegió tanto su obra, la ve prostituida en la calle. Aparte de eso, se hicieron reproducciones de obra intervenidas por personas que no debían de hacerlo. El maestro nunca aceptó que las obras de él se intervinieran. Las intervinieron, les colocaron cosas que no eran y se venden como una obra póstuma basada en los modelos del maestro, pero no dándole el estatus ni el precio que se le dio, porque eso constituyó una serie de delitos como la estafa agravada. Sin embargo, en su casa sigue habiendo sorpresas. A pesar de las 2 décadas en que nos dejó, si bajamos hasta su depósito, encontraremos algo que pocos saben de usted: el Grau fotógrafo. Él era un fotógrafo. Él tomaba fotos por todo lado. Él lo veía trabajando por ahí a uno y le tomaba fotos para donde quiera que iba. Aquí tiene una colección de fotos. Duré que día 8 días y no me he visto ni la mitad. Una nueva disculpa para visitarlo.
tenemos más o menos 5.000 fotos, que inclusive es un punto del testamento donde él lega desde los daguerrotipos y ferrotipos de 1838 hasta fotos de los años 70. En esa parte del Grau fotógrafo tenemos las vivencias del maestro de los años 50, cuando tenía su gran amigo Fernando Botero, su amiga de toda la vida incondicional que fue Gloria Sea. También tenemos fotos con el maestro Mansur, de todas las épocas, que el maestro es el último de los grandes que sobrevive. Antes que la musa lo dejara sin su insuflo de vida, antes que sufriera de esa enfermedad pulmonar que lo dejó con 83 años cumplidos, usted, maestro, no podía callar frente a la violencia. Nosotros que estábamos todo el tiempo con Grau en su casa, en la finca, no sé qué, de pronto la exposición, yo le dije, maestro, ¿en qué momento, maestro, has podido pintar esto? Y se presenta con esa magnífica exposición, además con unos cuadros de gran tamaño y, como te digo, y muchos dibujos basados en hechos reales, ¿no? Sobrecogedores, sinceramente. Es ineludible que una persona sensible en algún momento toque estos temas, y hay una belleza también en el horror, hay una belleza en el dolor, hay una belleza en la tristeza, que son elementos fundamentales del arte y del sentimiento del artista en su producción. Hay unos cuadros que son aterradores que él nos mostró, tanto que nos llamó a mi esposo, a mí, a preguntar cómo nosotros nos acordamos de la última guerra mundial, que fue tremenda. Allá sí supimos que es la verdadera hambre. Es que no había nada, es que no había, no es que dice, échale un poco de aceite, es que no había. Deme una tajada de pan, es que no hay harina, no la hay. Porque además tenemos estaciones, entonces no había ni, sí, comíamos el pasto que estaba alrededor de donde vivíamos, porque no había nada, que aquí en Colombia no se dan cuenta qué quiere decir verdaderamente no tener. Le trajo muchos problemas tocar esos temas, pero todo artista los tocó. Es una crítica a la realidad social, que no se puede ocultar. Es decir, él tocó la violencia en todas sus formas, que es la realidad del país, que a veces la tratamos de ocultar, pero es la violencia vista por los ojos del artista. Y con su última gran exposición, dejó en claro que la guerra, que en algún momento se ensaña y hasta mata las esperanzas, deja siempre vivo el hálito de la creación. Hacer esas obras, es que hay que verlas. Donde aparece, por ejemplo, Raúl Reyes, la figura de Raúl Reyes, y la cara, que se ve que es él, pero la cara está hecha por una cantidad de cadáveres. Es impresionante lo fuertes que son y lo duro que nos puede dar a nosotros, los colombianos, ver eso. Los últimos días, él fue en Cartagena cuando se enfermó, estaba en Cartagena. Ya cuando llegó acá a Bogotá ya le dijeron que tenía cáncer, y fue cuando vino y se entró al cuarto y ahí no volvió a salir, ya no volvió a pintar más. Ya en su casa ahí en la 92 yo lo acompañé un mes entero en sus últimos días de enfermedad, y pasé la noche allá ese día el 4 que murió. Entonces yo me levanté de la cama, me acerqué al lecho donde él estaba y le cerré los ojos. ¿Ves? Tres años después de que murió el maestro, la casa quedó sola, con Ciervito y mi persona. ¿Ya a uno le da miedo entrar acá? Esa casa que era, digo, yo no quiero verla ahora, porque para mí tiene muchos recuerdos. Entonces a mí me da como repelús la idea de ir a la casa y ponerme a llorar. Ahora sí. Artista plástico prolífico, adalid del modernismo en Colombia. Me han contado que en las noches, estando en su gran casona y sobre todo en alguna alcoba, se siente una presencia algo aterradora.
Ahora, imagínese, maestro, su casa se tiñe también de mitos. Pero ninguno como el mito del gran artista que se cuela entre sus cuadros, unas veces en la terraza de un edificio, otras perdido en la playa o algunas más descaradamente expuesto con sombreros a cuesta. A veces sale su cuerpo sin cabeza en alguna cinta cinematográfica y en otras ha descabezado usted mismo a su abuela. Tú me preguntas sobre el famoso cuadro de la abuela sin cabeza. Eso fue un escándalo al interior de la familia, pero él no lo hizo como una crítica. Es un cuadro más surrealista. Es un cuadro donde él quería hacerle un homenaje a su abuela. Donde decía, le quito la cabeza, pero la abuela sigue ahí. Está viviendo sin su cabeza, sino la cabeza al lado. En Galápagos, cuando vio a esos animales que los podía tocar, que no le tenían miedo al hombre, él descubrió que había algo superior y hizo la serie de Galápagos. La serie de Galápagos son unos dibujos grandes y la idea de él fue que esos dibujos estuvieran en un sitio, todos juntos, para que la gente fuera a meditar. Archivo HJCK. Momentos felices como cuando estuve en las Islas Galápagos, que me encontré con el equilibrio de la naturaleza y que cambió mucho mi manera de sentir las cosas, especialmente todo aquello en la metafísica. Él me decía, no fue que me cambiara del todo, fue que invadieron mi visión, las Galápagos. Irónico, escultórico, veraz y expresionista. Su casa hoy nos sirvió de excusa para hablar de 20 años en los que la ausencia pesa. Permanentemente. Yo, como te estaba diciendo ahora, hace un rato, ya son 20 años de su muerte y parece que hubiera sido... Es decir, que no ha transcurrido el tiempo. Mi último recuerdo de Grau fue en una fiesta maravillosa en la que todos danzamos, estuvimos felices. Él estaba muy vital, muy lleno de vida. Entonces me quedé con ese recuerdo maravilloso de su presencia intensa, de su presencia feliz. Claro, esa es su vida, fue su vida. Soy afortunada de tener parte de él en mi colección, en mi casa, verlo todos los días y nunca olvidarlo. Como si hubiera sido nuestro padre, ¿no? No, a mí me hace una falta. Sí, porque él siempre estaba pendiente, ¿no? Entonces vamos a teatro, vamos a cine. Definitivamente estoy perdiendo el tiempo, perdiendo el concepto de tiempo, porque no puedo creer que ahora que hablando contigo, hace 20 años, ¿cómo pasa el tiempo? Sí, no, Grau merece todos los monumentos que se le puedan hacer y todos los reconocimientos. Me parece que hay que hacer estos tributos con más frecuencia a quienes abrieron la brecha y el camino del arte moderno en Colombia. Tenemos que recordarlo y eso es lo que nos hace como cultura, nos hace como sociedad y como nación, como país. Sus obras, unas están en el Museo Nacional, otras están en el Museo de Arte Moderno de Cartagena, varias están en Estados Unidos, entonces sus obras están regadas por todas partes y es un gran legado y yo creo que es muy emocionante que estemos celebrando los 20 años de la muerte del maestro Grau, porque seguramente muchos jóvenes artistas no conocen al maestro Grau y vale la pena que lo investiguen, lo estudien y se enteren quién es el maestro Grau. Eso lo sabe más que nadie su gran amiga Benedetta Salviati. Pero la soledad que él dejó acompaña y con él sigue la conversación, no una conversación sin sonido. Quien cada 1 de abril, fecha de su muerte, y cada 18 de diciembre, cuando se recuerda su nacimiento, le lleva flores
y destapa una botella de vino. ¿Por qué sigues trayendo flores? Porque le da alegría al maestro. ¿Por qué da alegría? Porque una casa con flores, niños, arte, los cuadros dan alegría, los cuadros del maestro. Pero las flores además son frescas, son vivas, además me gustan a mí también. Para celebrar la amistad, tal como en vida suya ambos lo hacían, es su forma de honrar la memoria de un gran amigo. Pero yo sigo tratando de traer el oxígeno de una casa. Hoy también nosotros nos unimos a la voz de su amiga y recordamos la memoria de un ser que encontró en su arte la trascendencia de su alma. Archivo HJCK. Yo me encuentro muy contento de que la HJCK me dé esta oportunidad de seguir colaborando con ustedes. La gran casa estilo villa romana se cierra, pero mañana sus puertas volverán a abrirse porque habrá Grau para otros 20 años, aunque ya para entonces sume 40 de una gran e inevitable ausencia. Acaban de escuchar este homenaje al maestro Enrique Grau en sus 20 años de su fallecimiento. Agradecemos la colaboración de Javier Correa y Alejandro Rodríguez en la grabación y producción, así como del archivo sonoro de la HJCK. Les habló Fernando Chacón. Hasta una nueva oportunidad. No olviden seguirnos en todas las redes sociales como @la HJCK. Esta es hjck.com. Pueden seguirnos en todas las redes sociales como @la HJCK. HJCK, el arte de escuchar.